Hola amigos, estoy ahorita aquí en el metro de Shanghai y les quería mostrar un poquito sobre cómo es el metro, cómo es este sistema de metro en Shanghai, ya que tengo muchos conocidos o personas que han venido a China, Shanghai o a cualquier lugar donde hay metro y muchas veces no saben cómo utilizar el metro aquí y voy a explicar un poquito sobre eso y cómo es el metro acá en China. Entonces, vamos. En estas maquinitas uno puede comprar ticket si es que no tiene en digital para que le den una tarjeta o en monedita. Creo que acá es en tarjeta. Hace tiempo que no lo uso. Ah, sí, también está aquí en inglés para cambiar y digamos que vamos a la línea 5 y elegimos a qué estación vamos. Y ahí te sale el precio para pagar y ya pagas con billetes o monedas. Y bueno, también allá como ven esos guardias que están por ahí, es porque al entrar al metro siempre hay seguridad. Entonces uno pone sus mochilas, maletas, carteras y pasa seguridad para entrar al metro. Creo que la mayoría de las cosas sí se pueden llevar en el metro, pero cosas como cuchillos o navajas, eh, también creo que desodorantes y muchas veces me quitaron el desodorante, o bueno, que me lo quitaron, pero no me dejaron pasar porque, pues, no sé, no sé el motivo, pero no dejan como ese tipo de botellas en spray y no sé qué. No sé si ahora lo dejan, eso era hace mucho tiempo y en otra ciudad, pero bueno, más o menos eso es lo que no dejan pasar. Este es uno de los metros más grandes que hay acá en Shanghai. Bueno, grande ya que existen varios cambios. Está la línea 10 y más allá vamos a ir a la línea 1 ahora. En los metros suelen haber este tipo de propagandas gigantes y uno va distraído. Miren qué bonito. Shanghai, let's meet. Esto es como casi como una galería en camino al cambio de línea, lo cual está interesante. Vamos ahora hacia la línea 1. Entonces, ¿cómo hacer cambios? Ahorita estábamos en la línea 10 y las líneas están divididas por colores. Entonces, ahorita vamos, por ejemplo, a la línea 1, que es la línea roja. También, por ejemplo, acá en el metro hay tienditas adentro. Ahí hay una tienda donde venden pato. Y también pueden ver como maquinitas hasta para sacarse fotos o para comprar bebidas. Bueno, sigamos. Ven que los anuncios son aquí gigantescos. Entonces, por ejemplo, este signo de acá que dice salida 1 y 4 significa que las salidas 1 y 4 están hacia allá. No significan como que la línea 1 y 4, no, son las salidas. Y las líneas están así por colores y números. Y también está escrito en inglés. Esa es una de las ventajas de que casi todos los metros están en chino y en inglés. Entonces, uno se puede guiar fácilmente aunque seas nuevo y no sepas hablar chino. Si es que vienes a China, pues, y quieres experimentar con el metro, miren estas pantallas. O sea, los anuncios acá, otro nivel. Veamos este anuncio de Heineken. Hace ratito estaban pasando un anuncio para Universal en Beijing. Por ejemplo, acá hay una tienda para comprar pan en el camino mientras vas a tu casa. Y seguimos con el cambio de línea. Vamos para adelante. Aquí no hay tanto como perderse porque sigue línea 1. También acá tenemos algunas indicaciones del metro. Podemos ver el mapa si es que nos perdemos. Entonces continuamos con los anuncios gigantes y vamos a la línea 1. Ahí está, miren lo que les decía de un Universal Beijing Resort. Ahí está el anuncio. Y esta aplicación para buscar trabajos en China.
Bueno, y ahora estamos en esta estación que se llama South Shanxi Road. Y como pueden ver, efectivamente estamos en la 1. Ahí muestra que a este lado es para cambiar a la línea 10 y 12, pero nosotros estamos en esta de acá, en la línea 1. Y no dice 1 por ningún lado, pero sabemos que vinimos a la roja, que es la 1. Entonces, por ejemplo, aquí es donde mucha gente se confunde. Y digamos que yo quiero ir a la estación Shanghai South Railway Station, digamos esta de acá, ¿ya? Shanghai South Railway Station. Entonces, muchas veces la gente no sabe cuál dirección tomar, si tomar esta dirección o la que está ahí al frente. Entonces, aquí podemos ver que Shanghai Railway Station ya pasó, este tren ya pasó por ahí porque el color está así. Y las siguientes estaciones que faltan son estas. Entonces, yo quiero ir a Shanghai Railway, pero este tren ya pasó por ahí, entonces me voy al del frente. Entonces vamos a ver cómo está el frente. Entonces ahí está Shanghai Railway Station, está ahí. Entonces ahí sigue en rojito y eso quiere decir que este es el tren. En muchos de los metros uno también puede encontrar baños, así que no hay problemas con eso. Ahora sí, vámonos a la línea 1. Ahora, por ejemplo, vamos de la línea 1 a cruzar a la línea 5. Entonces nos dirigimos ahora a la línea 5. Como pueden ver, siguen aquí las panaderías y por allá un Family Mart, donde es como una tiendita que está abierta 24 horas y la tienen en todos lados. Creo que también está en otros países. Entonces, ahora sí vamos a la línea 5. Ahí ya se fue el tren. Tengo que esperar al siguiente. Una de las cosas que olvidé mencionar es que la mayoría de los metros en Shanghai pasan por debajo, pero hay algunos que también pasan por arriba. Bueno, por ejemplo, este, que es la línea 5 que tomamos, pasa por abajo en algunos lugares y en algunos lugares por arriba. Más o menos así el sistema del metro en Shanghai. Uno se puede mover fácilmente con el metro a todos lados. Bueno, hay algunos lugares que tal vez uno necesita bus y eso, pero el sistema es muy bueno, el sistema del metro. Bueno amigos, más o menos hasta acá duró este video. Ahora voy saliendo del metro. Díganme qué otro tipo de videos les gustaría ver y nos vemos en la próxima. Chao.